Iglesia Adventista del Séptimo Día de Montgomery. Presenta al pastor Misael Silverio con el tema ¿Cómo luchar? Eterno Dios, alabamos y honramos tu nombre por tus grandes misericordias. Queremos en esta hora, oh Dios, invitarte una vez más a nuestro medio, pues necesitamos que tu Santo Espíritu pueda dirigir cada palabra que yo he de emitir y que nuestros corazones estén atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz sábado. ¿No le gusta el sábado? Feliz sábado. Yo creo que es bueno poder decir feliz sábado. Hemos estado toda la semana. Feliz noche, feliz noche. Tal vez usted está aquí pensando en que tiene que levantarse tempranito el otro día para el trabajo, pero mañana es sábado. Amén. Así que usted va a descansar. Vamos a estar en el Señor. Y esto es una alegría, pues estamos en el día del Señor. No sé para ustedes, pero para mí ha sido una semana de bendición. Predicar es un gozo que si usted no lo hace, no lo entiende. Compartir la palabra de Dios es un gozo que solo el que lo hace lo entiende. Y estar cada noche compartiendo la palabra de Dios es una alegría que está en el corazón, que yo espero usted también experimente. Y no sé para ustedes, pero para mí ha sido una gran bendición poder estar toda esta semana compartiendo con ustedes la palabra del Señor en esta semana de oración, Señor, transfórmame. Así que estamos llegando al final de la semana y bueno, el que ha estado aquí, yo creo, ha recibido chubascos del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto cómo el Señor nos ha hablado y estamos contentos por eso. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes nunca han pecado? ¿Alguien aquí nunca se ha traicionado a sí mismo? ¿O nunca ha traicionado a Dios o a alguien más? ¿Será que alguien levanta la mano y dice, pastor, yo nunca he pecado? ¿Quién de ustedes no tiene luchas en el interior? ¿Será que hay alguno de ustedes que nunca ha luchado contra el saber y el hacer? Lo que yo sé que tengo que hacer, pero lo que hago. ¿Será que un cristiano tiene luchas aún después de haber aceptado al Señor? La conversión es una obra que el Espíritu Santo hace en el corazón dispuesto a cambiar. O sea, Dios hace un milagro en el corazón y es convertirnos. ¿Cuándo? Cuando usted reconoce que está mal y quiere cambiar, usted abre el corazón, Dios hace la conversión. Eso es un milagro. Dios le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, eso es como el viento. Tú no lo puedes ver, tú no sabes para dónde él va, pero tú sientes. La conversión es una obra del Espíritu. Y cuando el corazón reconoce su error, Dios lo convierte. Y antes el que era borracho ya no quiere beber más, sino que quiere buscar a Dios. ¿Entiende la idea? La mujer que iba en Samaria al pozo, que iba cabizbaja por su pasado feo, Cristo la convierte, la toca, ella reconoce y ahora anda predicando. Zaqueo era ladrón y Cristo lo convierte y ahora él ya no es. Eso es conversión. Ocurre. Cristo convierte el corazón así. Como usted decide. Puede tardar mucho tiempo Dios tocándote la puerta, Dios llamándote, hablándote, pero cuando tú abres el corazón,
Cristo te transforma, te toca, te convierte. Y a veces usted nos explica, pero ese no es fulano que andaba, que la esposa la golpeaba, que los hijos lo maltrataban y ahora mira cómo anda. Dios así convierte, así transforma. Pero, ¿puede un cristiano, después que es convertido, cometer pecado? ¿Comete pecado uno que fue convertido? Tú y yo somos la respuesta afirmativa a esa pregunta. Y como no sabemos qué hacer después de ahí, he escuchado muchas veces de personas y de jóvenes decir: pastor, yo prefiero no ser hipócrita, pues yo no puedo con lo que tengo que hacer, lo que sé debo hacer y con lo que hago, así que yo mejor me voy de la iglesia. Es más fácil no luchar, así que yo, como no puedo con mis errores, sí, yo sentí, Dios me tocó, yo me entregué, pero yo no puedo con esto, mejor me salgo. Ser doble cara es duro, mejor no estoy. Tú deseas hacer la voluntad de Dios, pero eres moralmente débil, sujeto a la duda y dominado por los hábitos de tu vida pasada, de tu mala vida. Tus promesas y resoluciones son tan frágiles como telas de araña y no puedes tal vez gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos. El conocimiento de tus promesas no cumplidas y de tus votos quebrantados debilita tu propia sinceridad y te induce a sentirte que ya Dios nunca más te va a aceptar. Sin embargo, no te desesperes. Tenemos que aprender a luchar. ¿Tenemos que aprender a qué? A luchar. El apóstol Pablo pasó por algo similar a esto. Y yo quiero invitarte a que vayamos a la Biblia. Romanos capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 25. Como usted lo tenga, diga un fuerte amén. Romanos capítulo 7, 14 hasta el 25. 25. Dice el texto: pero sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25. Mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es interesante notar que en este capítulo 7, Pablo no está hablando de manera primaria de las luchas del cristiano. Sin embargo, es imposible leer este pasaje y no reflejarnos en él. ¿Sí o no? Usted lee el pasaje y se ve su vida. Lo que yo sé que debo hacer, más lo que no hago y mis luchas. Pablo era un hombre convertido cuando escribe esto. Muchos
se ha debatido muchísimo esto entre los teólogos, pero hay una evidencia clara, y es que Pablo está diciendo, yo me deleito en la ley, pero hay algo que me lleva a otro lugar. Cuando usted ve todo el capítulo 7, hay una pequeña progresión que hace Pablo de lo general a lo particular. En los versículos 1 hasta el 4, Pablo habla a ustedes, vosotros, y está diciendo a ellos, mira, de la ley, está hablando ustedes. Luego, en los versículos 5 hasta el 7, Pablo habla de nosotros, y él se incluye y habla de lo pasado. Del 7 en adelante, Pablo empieza a hablar de él mismo. Y es interesante, a la vez sorprendente, que todos los verbos en plural están en pasado. Éramos de la carne, ya no estamos en la carne. Él nos liberó. En el pasado estábamos así, ahora somos esta cosa. Ya eso quedó atrás. Pero cuando Pablo habla en primera persona, habla en presente. Estoy vendido. Todo lo que Pablo habla del 7 en adelante es en presente, porque él está relatando una lucha que está viviendo. Ya él fue convertido, él lo incluye a todos, pero cuando él va a hablar de la lucha, él deja el todos y se toma a él mismo y relata, dice, mira, ahora en presente me pasa esto. Si vemos esto, podemos afirmar hasta aquí una cosa muy cierta. Estamos metidos en una lucha muy fuerte. Que Pablo dijo, no es contra carne y sangre, es contra el mismo enemigo. Estamos en una guerra como cristianos, una lucha. Y la pregunta es, ¿cómo debo luchar? ¿Será que yo debo ponerme de frente al enemigo y empezar contra él? ¿O hay una estrategia que yo debo tomar? En ese punto, cuando Pablo exclama, soy un miserable, ¿quién me va a librar del cuerpo de muerte? Pablo usa un lenguaje que algunos explican, era una manera de matar lentamente a los criminales en el tiempo de Roma. Algunos explican que le ataban un cadáver, ya sea boca a boca o en la espalda, y lo echaban a un basurero. Y el reo de muerte, el preso, pues imagínense, con un cadáver, pues poquito a poquito, ¿qué iba a pasar? Se iba a ir consumiendo y iba a morir ahí. Y algunos dicen que Pablo utiliza eso para decir, yo tengo un cuerpo de muerte encima. Yo tengo un pecado, yo soy pecador, mi naturaleza es así. Y aunque en mi mente está hacer lo bueno, yo no logro alcanzarlo. Y Pablo dice, soy un miserable. ¿Quién me libra? Pero Pablo mismo dice, pero doy gracias a Dios por Jesucristo. Y aquí está el punto, hermanos, jóvenes, queridos, amigos. El apóstol sabía que estaba en una lucha. Pero él también sabía que por sus fuerzas él no iba a vencer. Él también sabía que hacer cosas no lo iba a alcanzar. El punto es, hermanos queridos, que Dios no quiere que tú solo hagas algo. Dios quiere hacerte alguien. Y para eso tú necesitas dejar que Jesús tome el corazón. El problema real no radica en las cosas malas que yo hago. El problema real está en mi lejanía de Dios. Constantemente nosotros vemos el pecado como cosas malas. Mentir, robar, matar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos son simplemente consecuencias del pecado. El pecado per se, el pecado en sí, es que yo estoy lejos de Dios. Es que yo no busco a Dios. Y tú debes saber que
en la vida cristiana, tú vas a encontrar toda clase de esfuerzos. La vida cristiana demanda muchas clases de esfuerzos, muchas cosas que hacer. Pero el único esfuerzo deliberado que tú debes hacer es pasar tiempo con Dios. El cristiano se esfuerza, tú te esfuerzas por hacer lo correcto. Vestirte bien, comer bien, hablar bien, llegar a la iglesia. No está mal, pero no pasas tiempo con el Señor. El esfuerzo que tú debes hacer de manera real, deliberado, es dedicarte, empeñarte, es conocer al Señor, pasar tiempo con Él, orar más, leer más la Biblia. Así lo encuentras más. Y luego los demás esfuerzos serán espontáneos. Es como una madre. La madre ama a su hijo. Y si la madre está aquí y está viendo que su bebé está en el medio de la calle y viene un carro, ¿usted cree que la mamá va a pensar a decir, pero pararme de aquí, está pesado? ¿Va a pensar eso? No, ¿qué va a hacer? Va a correr. ¿Por qué? Porque ama a su hijo. El esfuerzo de ir, buscarla, arriesgarse es espontáneo. Y la vida cristiana se torna pesada y difícil y no podemos vencer porque el esfuerzo que yo hago para ser cristiano muchas veces es forzado. Porque yo no estoy amando a la persona cristianismo que es Jesús. ¿Usted me entiende la idea? Si usted no ama a su esposa, si usted no ama a su esposo, servirle va a ser una carga. Pero si usted lo ama de corazón, servirle es su gozo. ¿Sí o no? De manera que en la vida cristiana pasa igual. El Señor puede soportar muchas cosas. Cristo nos tolera, pero si hay algo que Jesús no puede soportar, es la distancia. Usted se aparta de Jesús y se sigue apartando, ¿qué puede hacer por ti? Él te ama y Él está esperando que tú, te detengas. Cuando tú te apartas del Señor, el pecado llega, tú no puedes. Tú no pasas tiempo con el Señor cada día. Viene la tentación, quieres vencer, pero no puedes, caes. Necesitas buscar al Señor. Y esto es algo muy práctico. Y cuando yo hablo de esto, uno puede quedarse en la teoría, pero esto escapa a la teoría. Si tú quieres vencer, tú necesitas dormir más temprano, despertar más temprano y pasar tiempo con Dios. Si el sueño, el frío, el trabajo, los hijos te ocupan en lugar de Jesús, el pecado te va a hacer pedazos. Es tan sencillo como 1 más 1. Si las cosas que te rodean te quitan el tiempo de Jesús, cuando venga el enemigo con su tentación, te va a acabar. Así que, por eso la vida cristiana es algo de práctica, es de vivencia. Usted no puede solo decir, yo conozco las doctrinas, yo llevo el mensaje pro salud, yo diezmo, yo guardo el sábado. Eso no es suficiente. Usted necesita conocer a Cristo. Y eso no se aprende, eso se vive. Y cuando usted vive con Jesús de esa forma, servirlo es el gozo. Se para aquí el director misionero. Ay, qué hora misionera, que venga. La gente no va. No va a ir. Porque cuando Cristo arde en el corazón, no hay que mandarlo. Hay que detenerlo porque usted no se quiere callar. Eso pasa cuando Cristo está en usted.
Usted lo conoce y usted quiere que otros también conozcan. Vida cristiana es conocer a Jesús. Y eso se logra en la medida que usted dedica tiempo al Señor. Si usted se ha pasado toda su vida cristiana orando 2 minutos en la mañana, leyendo la escuela sabática tal vez, y corriendo, no va a crecer. Si el niño que nace usted no lo alimenta diariamente, no va a crecer. Si el árbol no recibe los nutrientes del sol, de la tierra, no va a crecer. Así que un día Dios te tocó, te transformó, te convirtió, sentiste el gozo, pero pasan unos meses y dices, es que ya yo no siento el primer amor. Es que ya yo no siento lo que sentí. Claro, no estás viviendo con Jesús. No estás haciendo lo que Jesús quiere que hagas. Pasen las parejas, pastor. El noviazgo lindo, se casaron lo mejor. Después que se casan ya se acabaron los regalos, se acabaron las palabras lindas, se acabó todo. Que se apagó el amor. No. Se apagó lo que mantiene el asunto vivo. Así que pasa igual en la vida cristiana. Tú estás en Cristo cuando estás llegando. Vas a la iglesia, oras. Dios me está transformando, tú estás ahí. Ahora lo hiciste, dejaste de buscar continuamente al Señor. Ya dijiste, ya estoy en la iglesia, ya voy a la iglesia, ya me sé la doctrina, ya no sigo buscando al Señor. ¿Qué ocurre? La vida cristiana no crece. Y cuando tú luchas, y cuando viene el pecado, sucumbes a la tentación. Caes rendido porque no estás viviendo con Jesús. Y es posible que nos haya pasado eso. A Pablo le pasó, Pablo luchó. En su vida cristiana tuvo muchas luchas. ¿Con qué? No sabemos. Pero sí hay algo que sabemos de Pablo. Y es que él venció. En el nombre de Jesús. Por eso Pablo, como conocía la clave, Pablo dijo en una ocasión, mira, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo está viviendo en mí. Y lo que yo ahora vivo en la fe, en la carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo sabía su problema, él sabía su lucha y él dijo, mira, yo dejé de vivir, yo voy a poner mi vida en la cruz y diariamente estaré con Jesús. Por eso Pablo, en el ocaso de su vida, al final, cuando estaba ya un anciano a punto de ser aniquilado, le escribió a Timoteo lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versos 6 al 8, nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca, dice Pablo. Pero ¿sabes algo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y esto es lo más lindo, no solo a mí, sino también a aquellos que aman su venida. Pablo sabía que él no podía vencer, pero Pablo se empeñó en hacer algo y él lo dijo, cada día yo pongo mi cuerpo en sacrificio, no siendo que yo predicándole a otros me pierda. Pablo, lo que él era, lo ponía detrás de Jesús. Y escudándose en Cristo pudo decir, yo he alcanzado la corona de la vida que Dios me dará. ¿Con qué estás luchando, hermano, hermana? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus problemas? Yo debo decirte algo. Si estás enfocado en vencer tus errores,
vas en el camino incorrecto. Lo primero que debes hacer es rendirte tú mismo a buscar al Señor. Tú mismo debes vencerte, tú mismo en Jesús. Tu orgullo, tú no puedes con él. Tu egoísmo, tú tampoco puedes. Tú no puedes con tu envidia, tú no puedes con el rencor, no puedes. Tú necesitas dejar que Jesús lo quite. Y para eso tú debes buscar a Cristo. Cuando nosotros conozcamos a Dios, cuando tú y yo conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, tu vida y mi vida será una vida de completa obediencia. Alabado sea el Señor. Cuando tú conozcas a Cristo, no tendrás que esforzarte por hacer lo bueno. No tendrás que luchar por dejar lo malo. Si conocemos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de completa obediencia. Si aprecias el carácter de Cristo y tienes comunión con Él, el pecado llegará a hacerte odioso. Si aprecias el carácter de Jesús, llegarás a odiar el pecado. ¿Cuáles son las cosas que están mal en tu corazón? ¿Tú quieres vencerlas? Haz un programa para conocer a Jesús. Siéntate y escribe cuál es el tiempo que vas a dedicarle a Jesús. ¿Cuánto tiempo vas a orar? ¿Cómo vas a leer la Biblia? Trabaja por eso. Dedícate a eso. No llegas solo. Tienes que buscar, Dios mío, mira, yo quiero que tú cambies esto. Yo quiero conocerte a ti. Y si yo te conozco, yo sé que voy a vencer. Ahora, ¿cómo lo hago? Te sientas, oras y escribes. Me levanto a esta hora. Voy a leer esto. Busca un buen devocional. Esto es un libro de la Biblia. Medita en lo que lees. Ora en lo que lees. Pídele al Señor que ponga eso que lees en tu vida. Y clama para que tú conozcas a Jesús. Solo y únicamente así, Cristo pondrá su carácter en tu vida y vas a poder vencer. No te concentres en lo malo que tienes. Concéntrate en conocer a Jesús. La Biblia nos enseña de hombres y mujeres que luego de pasar tiempo con Jesús fueron transformados. ¿Qué podemos decir de Pedro? ¿Qué podemos decir de Juan, hijo del trueno? ¿Qué podemos decir de María Magdalena? ¿Qué podemos decir de Zaqueo? Si conocemos a Jesús y apreciamos su carácter, llegaremos a odiar el pecado. Tus luchas la podrás vencer cuando de manera voluntaria pases tiempo con Jesús. Hoy yo quiero invitarte a que hagas un pacto con tu Dios. Piénsalo bien. Si no lo vas a hacer ahora mismo, ahorita mismo, no tienes que levantarte. Pero si tú quieres empezar una vida cristiana real, yo quiero llamarte a que tú le prometas al Señor que vas a hacer un programa para conocerle de verdad. Vas a empezar a buscar ayuda. Vas a buscar un buen devocional. Vas a hacer un plan de oración. Vas a leer más la Biblia. Vas a hacer algo para conocer a Jesús. Y si tú quieres prometerle hacer el pacto con Dios para empezar, primer paso, yo te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Piénsalo bien, porque
No podemos seguir igual. Debemos cambiar. Y Cristo es quien nos cambia. Ahora yo quiero llamarte, hermano, amigo, a que tú te propongas empezar a conocer a Jesús. Solamente cuando conozcamos a Jesús vamos a vencer. Pablo lo sabía y Pablo lo hizo y él venció. ¿Tú quieres vencer? Necesitas conocer a Jesús. Así que yo llamo a aquel hermano, hermana, valiente, que sintiendo la necesidad de una vida cristiana diferente, quiere decir: Jesús, ahora estoy mal. Mi vida es difícil, tengo cosas malas, pero yo no quiero ahora concentrarme en mis errores. Yo quiero concentrarme en conocerte. Yo quiero poner mis fuerzas en buscarte, en tu palabra, en la oración, meditando en ti, dedicándote tiempo. Y solamente así vamos a vencer. Si lo quieres, ponte en pie. Voy a esperar 1 minuto, 2 tal vez. Bendiciones, Dios te guarde. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Cristina. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Señor. Todo aquel que quiera cambiar su vida cristiana. Yo no sé lo que tienes. Tal vez te abrumas porque tienes tantas luchas que dices: ¿cómo voy a vencer? Son demasiadas, Señor. Tengo tanto pecado, ¿cómo lo alcanzo? Son muchos, no puedo. Y es verdad, no puedes. Por eso yo te invito a que empieces a conocer a Jesús. Porque no podemos con la vida mala que tenemos, no podemos. Pero si nosotros corremos a Cristo y nos crucificamos en el Calvario, de seguro vamos a vencer. Así que yo te quiero llamar, hermano, a que tú te enfoques en luchar correctamente. Y es conocer a Jesús. Si así lo quieres, ponte en pie. Dile: Señor, ayúdame. Yo te necesito. Yo quiero conocerte de verdad. Yo quiero que tú me ayudes a pasar más tiempo contigo, a dedicar más tiempo a la oración, al estudio. Es algo de vivencia. Y la promesa es que si apreciamos el carácter de Jesús y lo conocemos, llegaremos a odiar el pecado. ¿Hablamos con Dios? Eterno Dios y Padre, gracias por las promesas de tu palabra. Gracias, oh Señor, porque es cierto que, como el apóstol Pablo, somos pecadores vendidos al poder del pecado. Tenemos una lucha tan grande en lo que debemos hacer y lo que no hacemos. Tanto así que tal vez más de una vez hemos exclamado: soy un miserable. ¿Quién me va a librar? Y estamos tan angustiados por la lucha tan grande que tenemos que no sabemos qué hacer. Tu palabra enseña una esperanza. Y es que si nos dedicamos ardientemente, si hacemos el esfuerzo más importante, que es conocerte, pasar tiempo contigo, en tu palabra, en la oración, en meditar en ti, oh Dios. Si hacemos eso, Señor, llegaremos a parecernos a ti, oh Jesucristo, y venceremos el pecado en tu nombre. Padre Santo, tú conoces cada corazón, tú conoces cada situación. Y yo quiero pedirte que cada hermano que se levantó pueda comprometerse contigo a empezar a luchar de la manera correcta en la vida cristiana. No es luchar contra el pecado, contra el enemigo, contra los malos hábitos. No funciona. Es luchar contra nosotros mismos y dedicarte tiempo a ti. Ponerte en primer lugar, oh Señor, y esperar
que en la medida que te contemplamos y te conocemos, llegaremos a vencer por el poder de tu palabra. Gracias, oh Señor, por tus bendiciones. Y gracias por tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.